a ti cuando todo me salga bien. Correré a ti cuando el miedo toque la puerta. Correré a ti porque yo sé que tú eres fiel. FM Mi Roca. Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a otro programa más, otro lunes. Ya han pasado las 17 horas. Este es el programa De Pastor a Pastor. El programa se llama De Pastor a Pastor Radio. Y es el programa del Consejo de Pastores Unidos de Esteban Echeverría. Este programa lo realizamos ya hace casi desde que empezó la pandemia, y siempre te vamos acompañando, siempre lo que hacemos desde el Consejo Pastoral, desde este lugar que representamos, acercarnos a vos con una palabra de bendición, con noticias o con lo que se hace desde la pastoral, para que no solamente sepas lo que hacemos los pastores, cómo nos organizamos, sino que a través de eso también puedas recibir, ¿no?, una información que te resulte o que te sea de utilidad, ¿no?, para tu iglesia local, para el lugar de donde vos te congregás, y sabiendo que esta radio llega a todos lados, llega muy lejos a muchas localidades, no solamente a Esteban Echeverría. Sabemos que va a haber una palabra de bendición cada vez que nos juntamos. Así que te doy la bienvenida a este nuevo programa. Que Dios te bendiga y espero que podamos hacerte de grata compañía ahí donde estés. Y quería arrancar un poco con la columna de hoy, con la editorial de hoy, y quería que escuches un poquito, que va a ser un poco la introducción de lo que vamos a hablar hoy. Y esta columna se llama Juventud y cambios vertiginosos. Y los cambios hoy en día son drásticos. Los jóvenes cambian justamente por consecuencia de esto, pero también por su naturaleza de juventud, de ser jóvenes, cambian vertiginosamente. Los cambios a nivel global no solamente son galopantes, sino muchas veces también son inesperados. Y vienen como un tsunami para modificar completamente nuestras vidas. Muchas veces pasa de un día para otro. Ejemplo de esto es la pandemia, que nos encontró indefensos ante lo inesperado, y en este contexto todos tuvimos que adaptarnos, cambiar, modificar, ser elásticos, flexibles, resistir, dar batalla, etc. Y las iglesias locales se encontraron muchas ante una desazón y desesperación, pero muchos otros ante una gran oportunidad. Y en medio de todo esto, acompañar a todos, ¿no?, pero acompañar a los jóvenes fue el gran desafío.
El tema de la adaptación inteligente es clave para nuestras vidas y para nuestra fe. Y la palabra de Dios, la Biblia, tiene mucho para decirnos sobre esto. El apóstol Pablo dijo lo siguiente, en 1 Corintios capítulo 9, vamos a leer del 19 al 22, dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos. Luego el 22 dice: me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Antes de seguir, confirmo esto. Dios nunca cambia. Es el mismo hoy, ayer y por los siglos. La palabra de Dios permanece para siempre, y con esto estoy citando versículos bíblicos. El Señor no cambia. En este caso Malaquías 3:6. Es el mismo y sus años no tienen fin. No miente. Todo lo que dice lo cumple. Esto está en número 23:19, algunos te los comento, pero otros solamente los cito. Sus consejos son para siempre, no tiene sombra de variación, Santiago 1:17. Quería confirmar esto y luego seguir con que el desafío es que nosotros debemos adaptarnos a los cambios vertiginosos en los cuales vivimos, pero sabiendo que Dios nunca cambia. ¡Qué desafío! Y en un mundo desenfrenado tenemos que estar atentos a acompañarnos entre todos y a todos. Pero respecto a los jóvenes tenemos que estar en alerta máxima y con astucia afirmar la identidad de ellos. Dios dice que con amor eterno nos ha amado y esto no cambia. Esto no hay pandemia que lo vaya a cambiar. Dios con amor eterno nos ama. Por eso tenemos que adaptarnos nosotros a la pandemia para afirmar en nuestra vida la verdad que es eterna. Y este trabajo tenemos que hacer con los jóvenes. Adaptarnos en cada momento, tiempo y situación para acompañar y abrazar, consolar, afirmar la identidad de cada uno en Cristo Jesús, etc. Y establecer lo inmutable, lo inconmovible, lo verdadero, lo eterno y todo lo que viene de Dios. Me hice youtuber para ganar a los youtubers. Me hice tiktoker para ganar a los jóvenes que surfean en TikTok. O pude conseguir el pase de personal esencial en pandemia para acercarme a las personas, etc. Cambiar y afrontar la realidad para establecer lo inmutable y eterno. Tener inteligencia espiritual para transformar a aquellos que nos necesitan como ovejas en medio de lobos, astutos como serpientes. Ojo, nunca amoldarnos al pecado o al sistema del mundo, pero sí adaptarnos a los cambios para ser influencers en nuestro entorno cotidiano. Así que con esta introducción, con esta editorial, también quería introducirles a nuestro invitado de hoy. Tenemos a Sergio Rosales. Él, está dedicado al pastorado en el ambiente juvenil, con los jóvenes, trabajando desde hace mucho tiempo. También pertenece al Consejo de Pastores Unidos de Esteban Echeverría, participa de las reuniones y desde su lugar queríamos también escucharlo un poquito, todo lo que tiene para decirnos. Así que Sergio, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Gracias, Samuel, gracias. Como estoy contento de estar acá, agradecido por la invitación y expectante por esta charla, porque sin duda cuando hablamos de jóvenes es un tema que nos ocupa mucho tiempo y podría ocuparnos mucho tiempo hablar de trabajo con jóvenes y de los jóvenes, ¿no? Así que expectante por esta charla, Samuel. Bien, ¿y qué pensás sobre esto
para empezar, yo igual te había comentado antes que iba también a enfocarme un poquito en lo que es la pandemia, como esto que nos pasó por encima, sabiendo que el desafío siempre es por delante, pero en tu mirada, ¿no? Introducirnos a un cambio donde antes era de una manera, adaptarnos a otra dinámica y ahora, querramos o no, una dinámica distinta a la anterior, ¿no? Vos, sin ir más lejos, estuviste trabajando mucho en redes sociales en todos estos años de pandemia, quizá aprendiendo muchas cosas como Instagram y muchas variables que tuvimos que manejar, ¿no? Sé que lo seguís haciendo, pero contame un poco, ¿cómo fue un poco decir, bueno, cómo acompañamos a los jóvenes que tanto lo necesitan? Bueno, mirá, ya trabajar con los jóvenes es un desafío. Trabajar con las personas es un desafío, pero trabajar con los jóvenes, tal cual lo decías vos en la editorial al comienzo, plantea este desafío de la rapidez, esa vertiginosidad que se da, de cambios que nos superan, que pasan muy rápido y que generan, digamos, estas diferencias generacionales, que ya no las vemos entre los adultos y los jóvenes, sino que en el mismo rango de jóvenes encontramos segmentos de jóvenes que también ya tienen cambios generacionales. Y en pandemia se transformó en un desafío mayor. Puntualmente en nuestro trabajo con los jóvenes planteó un desafío, pero si fue vertiginoso, fue muy vertiginoso, porque significó de una semana a la otra pasar de la reunión presencial que teníamos en nuestra congregación en ese momento a pasar a reuniones virtuales. Yo que nunca ni siquiera tenía un perfil de Instagram. Los chicos obviamente del equipo estaban más adaptados y manejaban más las redes, pero tampoco éramos muy expertos en redes. Entonces fue, en el caso mío, por ejemplo, fue dentro de un sábado para el otro sábado, abrirme un Instagram y empezar a ver qué era, y empezar a manejar eso, que para mí era un misterio, y ese cambio y cómo transmitir, ¿no? Porque la presencialidad tiene su característica, su particularidad del verse, el poder tocarse, agarrar un hombro, pero ahora era pantalla de por medio a mucha distancia, sin poder escuchar, muchas veces muteados, ¿no? Sin poder escuchar lo que pasa del otro lado, y bueno, planteó un desafío enorme el tema de la pandemia. Fue adaptarnos. Me gustó mucho lo que dijiste de adaptación inteligente. Eso es fundamental, pero no solamente ahora en pandemia o con los jóvenes. En el mundo que vivimos, fundamental es adaptarse y hacerlo inteligentemente, porque uno puede adaptarse como que, bueno, esto es lo que vino y es lo que vino, no me queda otra, llegó, y bueno, sigamos. Y otra cosa es hacer cosas para que en esta situación que está planteada ahora, poder generar, agregar valor a lo que ya estábamos haciendo, pero hacer algo nuevo, tal cual, la esencia es siempre la misma, la palabra nunca cambia, pero hacer algo que, bueno, que permanezca, o sea, o que mantenga la atención de los jóvenes, el interés de los jóvenes en algo que incluso para la juventud era novedoso, como tomar clases por Zoom o por otras plataformas, contactarse con amigos. Nosotros hemos hecho campamentos virtuales, seguramente no habremos sido los únicos, pero hemos hecho campamentos, reuniones, fiestas virtuales, cada uno en su casa, y con una temática, y bueno, era, como dijiste, de alguna forma surfear el momento, tratar sí, de acomodarse, ¿no? Sí, porque son como para avanzar en la realidad actual, ¿no? Yo creo que, pensándolo mientras hablaba con vos, ¿no? Decimos, vos decías que tuviste que abrirte un perfil de Instagram y empezar a
hacer algo que por ahí no se hacía mucho, como era un encuentro en vivo, hacer un vivo y que alguien encienda la cámara y que otros puedan ver algo que recién era novedoso y de golpe tuviste que hacerlo. Y yo imaginando, ¿no? Como meterme en la realidad de los jóvenes. Una cosa es decir, bueno, que los jóvenes vengan a mi realidad y cuando vienen yo hablo con ellos, los acompaño, pero de pronto decir, bueno, ahora tengo que meterme a la realidad de ellos, tengo que ir hasta ese lugar. Obviamente es virtual, no es un celular y está al alcance de la mano, pero tuviste que ir al lugar donde están ellos y ahora pensando ahora, ¿no? Decir, bueno, eso que nosotros hemos obtenido, que nunca habíamos hecho, de ir y adaptarnos a la realidad del joven. Esperamos que ellos se adapten a nosotros, vengan a nosotros, brindarles un horario que se acerquen. Ahora yo voy ahí. Ahora, decir, bueno, modifico mi estilo de concebir esta realidad y ahora hacer lo mismo, pero no en virtual, en la realidad, ¿no? Manteniendo esa estrategia. Ir a la realidad de ellos, ¿no? Citando a Pablo. Pablo lo dijo, me hice a todos de todo para ganar a uno. Yo ahora dije, me hice Instagram, en TikToker, como adaptar un poco a la versión digital, pero es una realidad que ahora decimos, bueno, ¿qué aprendimos de esto? Ahora, ¿qué hago? ¿Me acerco a la realidad? ¿Cómo es acercarme a la realidad de ellos? A lo que viven ellos diariamente, a su idioma, a su realidad que viven en el colegio, a los ataques constantes, etcétera, ¿no? Como para dialogar un poco de esto, de la adaptación. Sí, una cosa que fue muy buena, o sea, no todo lo que pasó en pandemia, si bien fue una crisis, un conflicto y tiene sus rasgos negativos, pero, o sea, nosotros tenemos que hacer, como dice la palabra, de lo vil sacar algo precioso. Y la pandemia nos permitió esto, y lo que decís vos es fundamental, nosotros tuvimos que aprender, antes el partido se jugaba en nuestra cancha. Nosotros éramos locales, los chicos venían a una reunión presencial y era jugar cómodos en nuestra cancha, pero ahora nosotros tuvimos que ir a jugar a la cancha de ellos y adaptarnos a este nuevo idioma que era para nosotros, en algo que éramos totalmente novatos, éramos nuevos en manejarnos en esto. Y a medida que fuimos trabajando, fuimos encontrando que aquello que nos daba mucho miedo de entrada, que era meternos dentro de ese mundo, porque ahora nos metíamos en un mundo donde se manejaban sus códigos, no los nuestros. Nosotros teníamos que aprender sus códigos de comunicación, donde de repente un chico se manda un mensaje y si alguien lo lee no sé, de nuestra generación, no entiende lo que dice ahí porque son muchas abreviaturas, emojis. Entonces, un poco nosotros tuvimos que entrar ahí y tratar de adaptarnos a eso y ver dentro de esto qué es lo que podíamos hacer. Tal como lo dijo Pablo, era meterse en un lugar que no era común para nosotros, que nos era extraño, y empezar a ver el panorama. Estamos acá, esta es la situación, ¿qué vamos a hacer ahora? Y bueno, eso fue un desafío. Y ahora volver desde hace un tiempo a la presencialidad. Pero si algo que nos dejó una enseñanza a todo este proceso fue salir de una primera instancia, que era la que conocemos, ¿no? De reuniones, los días de reunión con los jóvenes y tenerlos allí y digamos, juntarnos con ellos, a pasar a la parte, digamos, a la era, digamos, de la virtualidad, y ahora volver con un mix, volver con algo, digamos, que conjugue las dos cosas. Claro, como diciendo, hemos aprendido algo de esto. Sí, sin duda. Una cosa que hemos aprendido, por ejemplo, en las reuniones de jóvenes, como pasó seguramente en muchos lados, no solo con las reuniones, sino con las reuniones de jóvenes, ¿no? Sino también con las reuniones generales, es que estaban circunscriptas a los que pueden ir a la iglesia, a los que pueden ir al lugar de congregación, ¿sí? Mientras tantas otras personas, como en el caso nuestro, ¿no? De Casa Bíblica, que tenemos hermanos por muchos lugares del país y en Europa y en países de América,
que antes no podían presenciar, jóvenes que tenemos en La Pampa, en San Luis, en Salta, en San Juan, que no podían presenciar una reunión, ahora estaban integrados. Estábamos todos en la misma reunión y estábamos charlando y estábamos hablando y estábamos compartiendo y viendo también un poco cómo la estaban llevando ellos, cuál era la problemática que tenían, cuáles eran sus inquietudes. En ese sentido nos permitió aprender y trabajar ahora de otra manera, ¿no? Estamos recuperando la presencialidad, pero sin dejar la virtualidad, porque hemos encontrado una enorme riqueza o posibilidades, digamos, dentro de la virtualidad. Sí, y con esto, porque yo creo que, como vos recién decías, el de poder también, ¿no?, conectarnos con un acercamiento, ¿no? Es como que ahora las distancias, de pronto, si bien teníamos una idea de lo que era el acercamiento digital, creo que acá nos dimos cuenta de un gran potencial. Pero te quería llevar por el siguiente lado, a ver si me acompañabas también en lo que te voy a decir, mientras voy a leer algunos mensajes. Estamos hablando con Sergio Rosales, él es pastor de jóvenes, trabaja con jóvenes, tiene equipos de jóvenes a cargo y estamos justamente hablando de esta temática. Los que se están conectando, los que están dejando mensajes, les agradecemos. Casta Piedra dice buenas tardes y bendiciones, esperando el programa. Bueno, estamos leyendo los primeros mensajes que habían llegado. Marcela Noemí Sachs dice bendiciones, una bendición que mi esposo comparta la charla de hoy. Así que bueno, Marcela, los que están leyendo el chat, acá está tu esposo Sergio. Nancy Juárez dice buenas tardes, bendiciones. Marisa Iñigue dice buenas tardes, Dios los bendiga. Beatriz Ceballos, hablando de acercar, ¿no? Marisa está en La Pampa, Dios te bendiga. Beatriz Ceballos está en Salta, dice buenas tardes, Dios los bendiga, los saludamos desde Salta, para nuestros jóvenes es una bendición, gracias Sergio. Ignacio, segundo nombre ya te mandaron al frente. Rosales, Dios lo bendiga. Bien, y te quería introducir, bueno, estamos hablando con Sergio sobre la pastoral juvenil. Este es el programa de Pastor a Pastor del Consejo Unido de Pastores de Esteban Echeverría, así que si podés tomar cosas de lo que estamos hablando va a ser de bendición, que puedas también quizás tener alguna herramienta de lo que venimos hablando, ¿no? Y te quiero introducir a lo siguiente, Sergio, con respecto a la vulnerabilidad. ¿En qué sentido? Porque de pronto, cuando vos te acercás a los jóvenes o tenés que hacerlo, lo hacías, te acercabas en el encuentro de jóvenes, la reunión de jóvenes o lo que fuera un viernes, te ibas preparado, te ibas bien peinado, acomodado, pero de pronto en la virtualidad había una vulnerabilidad, porque ya estaban entrando a tu casa, al cuadro que estaba en tu pared, a la biblioteca que tenías atrás, al ruido que podía haber si tenés un gato, un perro o quien fuera que esté escuchando que le haya pasado, quizá la persona que pasaba por detrás, a quizá tomar un mate. Es como que de pronto ya vos tenías que exponerte de una manera más vulnerable, ¿no? Este soy yo, este es mi lugar, esta es mi casa, no me ven pero estoy con pantuflas. Era como que ya entramos y yo creo que en algún momento había como un algo de bueno, me estás entrando a mi casa, ¿no? Y con respecto a esto, yo creo que debemos ser vulnerables, más allá de la virtualidad, porque los jóvenes nos quieren conocer, ¿no? En pantuflas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los jóvenes nos quieren conocer cómo nos despertamos, cómo nos manejamos en nuestro, digamos, los jóvenes quieren vernos vulnerables porque ellos, si quieren ser vulnerables como nosotros, como a veces les pedimos que sean con nosotros, mira, abrí tu corazón, yo creo que ellos nos quieren ver vulnerables a nosotros, ¿no? Y yo creo que la virtualidad como que nos mostró vulnerables, y que también repensarlo para la vida cotidiana, ¿no? Hoy en día, bueno, el joven, si yo quiero que sea vulnerable conmigo, que abra su corazón, que me cuente para acompañarlo, quizás yo tenga que ser el primero en ser vulnerable y decir, bueno, yo soy una persona que fui joven,
que soy como cualquier otra persona y que estoy a la par tuya, ¿no? Y pensándolo, no es que lo vine pensando a la radio, ahora lo venía pensando, ¿no? Porque yo conocí el cuadro que estaba en la pared de tu casa ahí atrás, en esta etapa. Sí, bueno, eso es algo que también nosotros, yo creo que durante muchos años, digo nosotros en líneas generales, ¿no? El cristiano, digamos, ¿no? La persona que está en una iglesia, independientemente de su denominación, le hemos tenido miedo precisamente a la vulnerabilidad, creyendo que por ahí nosotros debemos siempre tener esa posición o esa imagen de firmeza, de que todo lo hacemos bien, de que somos impecables. Y precisamente esto que decías, el que los jóvenes en este caso no se pudieran meter un poco en la intimidad. Las primeras no teníamos mucha experiencia, nada de experiencia en realidad, y más de una vez Marcela pasaba por atrás y yo no sabía qué hacer para avisarle que estaba dándole de comer al perro y estaba atrás mío. Así que eso pasó muchas veces, pero eso es bueno. O sea, eso notamos que es bueno. ¿Por qué? Porque yo creo que el joven, más el joven de hoy, ¿no? Ya no descree, o sea, ya descree de la persona que se presenta como yo soy impecable, digamos, ¿no? Yo soy impoluta, o sea, todo lo que digo, todo lo que hago, yo me levanto ya peinado y con buen aliento y yo, no sé, no tengo fallas y bueno, siempre estoy, no, nosotros tenemos nuestras cuestiones, ¿no? Y está bueno porque eso es lo que hizo Jesús. Jesús no tuvo ningún problema en decirle a los discípulos, estoy triste hasta la muerte. O sea, en un estado, podríamos decir, diría hoy un psicólogo, estoy deprimido, estoy depresivo, estoy triste hasta la muerte, o mostrarse enojado. O sea, Jesús mostró, perdón, no quiero caer en una herejía, sé que Jesús es Dios, pero como humano mostró su vulnerabilidad. Él se mostró vulnerable al hambre, él dijo tenía hambre, se mostró vulnerable a sus emociones y no tuvo miedo de llorar frente a la tumba de Lázaro, se mostró vulnerable al decir, bueno, enojarse y agarrar un día y empezar a revolear las mesas en el templo, se mostró vulnerable ante, no sé, en el Getsemaní, decirle estoy angustiado, triste, yo no sé qué hacer y me quiero morir, o sea, estoy al punto de que me siento angustiado hasta la muerte. Y eso digo, yo creo que Jesús sentó un ejemplo de que la vulnerabilidad, en lugar de en lugar de alejarnos, nos acerca. Cuando las personas ven que, mirá, el que está hablando ahí es como yo y le pasan las mismas cosas. Y si aumentó la nafta, también le aumentó a él. Y si aumentó el pan, también le aumentó a él. No toques esos temas, por favor. No, perdón. Pero somos susceptibles a todos los cambios que hay. De hecho, la pandemia, si hubo algo más, digamos, democrático, fue la pandemia que afectó a no creyentes, a ateos, a los que estaban flojitos y a los más consagrados. O sea, a todos en algún momento hemos pasado por una situación de COVID y no discriminaba. O sea que estábamos igual en las mismas condiciones. Yo creo que la vulnerabilidad hoy es fundamental. Jesús se hizo vulnerable, se hizo hombre para venir. Yo me imagino, yo pienso en esto y a mí me vuela la cabeza pensar en un Dios distinto a los dioses de aquella época que estuvo 9 meses en la oscuridad de un vientre. Y él pudo haber dicho, yo soy Dios y llego a la tierra, no sé, en un meteorito. Y él dijo, no, yo voy a venir en el vientre de una mujer y voy a estar 9 meses metido dentro de la oscuridad. Y cuando nazca, voy a tener que llorar para pedir el pecho. Y cuando me haga encima, voy a tener que llorar para que mi mamá me cambie los pañales. Y una mujer, una criatura mía, me va a tener que enseñar a caminar. O sea, Jesús es el ejemplo de vulnerabilidad. Nadie se hizo más vulnerable que él y no tuvo problema en hacerlo. Yo creo que esa vulnerabilidad nos acerca, es lo que nos evangeliza. Sí.
Bien, estamos hablando con Sergio Rosales, pastor de jóvenes. Este es el programa del Consejo Unido de Pastores de Esteban Echeverría, así que si te estás sumando en esta segunda media hora al programa, te invitamos todos los lunes a las 17 horas poder acompañarnos de 17 a 18, hoy hablando de los jóvenes con nuestro invitado de hoy y bueno, siempre te animamos a que puedas no solamente escucharnos por la radio, sino vernos en las redes sociales, en Facebook, en el Facebook de la radio, y aparte lo compartimos en diferentes lados, así que si querés compartir, dejar un mensaje, acompañarnos, lo podés hacer. Y en este verano, en este enero, febrero, que si bien en el Consejo de Pastores no estamos teniendo reuniones, la radio seguimos en la radio comunicándonos, así que acompáñanos todos los lunes, te invitamos. Sé que va a ser de gran bendición cada lunes, cada tema que hablamos, así que hoy estamos hablando de los jóvenes y estamos hablando muchas cosas que quizás te sirvan a vos como herramienta, así que esperemos que si te sumás recién y querés escuchar lo que se habló antes, recordá que esto queda en Facebook, podés luego escuchar la grabación, retroceder o empezar de nuevo para ver de qué estamos hablando aquí, de pastor a pastor, en el programa del Consejo Unido de Pastores de Esteban Echeverría. La sigla es CUPE, así que CUPE lo podés buscar también de esa manera, hablando con Sergio. Y creo que muchas de las cosas que venimos hablando tienen que ver también con desafíos, ¿no? Yo creo que el primero que se desafió fue el Señor al venir, ¿no? Con lo que hablaba Sergio recién. Y hablando un poco también de lo que es desafíos. 2023. Luego de una pandemia, haber ganado un mundial, luego 36 años, cosas que pasaron, ¿no? Y aparece el 2023. ¿Qué desafíos vos pensás, por ahí de manera personal, o también a manera iglesia o a manera integral, global? ¿Qué desafíos crees que tenemos con los jóvenes? ¿O qué necesitamos este año? O para charlar, ¿no? Te estoy haciendo pensar un poco, pero ¿qué ves, digamos? ¿Cómo enfrentamos este 2023? ¿Qué herramientas necesitamos? Lo que quieras contarnos, ¿no? Lo que quieras comentarnos. Sí, mirá, a ver, nosotros obviamente no estamos exentos o ajenos a lo que pasa en el mundo. Todos los movimientos sociales, culturales, corrientes de pensamiento, aparecen por todos lados, en la música, en una serie, en una película, en la lectura, en las redes, en la televisión, donde sea. El mundo y su cultura marcan, digamos, de alguna manera los cambios en la sociedad. Y yo creo que el desafío que tenemos y que estamos comenzando a tener nosotros ahora, que ya, digamos, hoy Latinoamérica, ¿no? Nosotros aquí en Latinoamérica, es algo que ya comenzó a pasar y está pasando, por ejemplo, en Europa, que es el cómo llegar a una sociedad y fundamentalmente a la juventud dentro de un contexto donde tenemos que hablarle de Cristo, hablarle de salvación, hablarle de pecado, pero esta generación no cree en el pecado. O sea, no cree en el pecado como nosotros por ahí lo entendemos, ¿sí? O como lo entienden muchas personas, ¿no? Cuando vos se plantea una situación y vos decís esto no está bien, lo primero que surge es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O lo vemos ahora, el amor es amor. ¿O por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Entonces, ¿cómo llegar a esa situación, ¿no? ¿Cómo llegar a poder impactar y no estoy hablando ahora solamente de los jóvenes de la iglesia, sino la juventud? Nosotros estamos a 100 metros de la Facultad de Lomas y se han hecho trabajos en la facultad ahí y mucha gente dice, pero eso está mal para vos, pero para mí no está mal. Y yo creo que hemos buscado o estamos buscando y gracias a Dios estamos buscando estrategias, cómo acercarnos, cómo llegar, cómo que se interese, que la persona entienda. Y yo creo que tenemos que volver a la estrategia de Dios, ¿sí? O sea, la estrategia en realidad nunca ha cambiado. Nosotros hemos querido un poco adaptarnos
y yo creo que está bien, ese es nuestro trabajo, ¿no es cierto? Adaptar, no la esencia del mensaje, pero tal vez los modos para poder llegar a las generaciones, que son en realidad los que nos van a seguir, ¿no? O van a continuar con la obra. Me gustó mucho lo que dijeron vez pasada, estuvimos en el evento del elefante en la sala, y uno de los pastores dijo: cada generación la iglesia está a punto de desaparecer. O sea, la iglesia es la entidad más endeble, si se quiere, del mundo, porque en cada generación puede desaparecer. Si esta generación no le pasa el mensaje a la siguiente generación, la iglesia desaparece. Entonces, tenemos que hacerle llegar. Pero ¿cómo llegar entonces a esto? Y tiene que ver un poco con el tema que hablamos recién de la vulnerabilidad y de cómo los chicos, los jóvenes nos ven. Y la estrategia de Dios fue y sigue siendo espectacular. Y está ahí en Juan capítulo 1. El verbo se hizo carne. O sea, la palabra se personificó, se hizo carne. Entonces yo creo que este es el desafío de nosotros hoy, de que la palabra se haga carne en nosotros, donde además de predicar, además de hablar y de llevar el mensaje hablado, podamos llevar el mensaje vivenciado, que siempre ha sido también algo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Que las personas tienen que vernos a nosotros y tienen que ver a Cristo. Sí, pero no es la expresión de la cara de bueno, la cara de simpático, la sonrisa permanente, aunque me estén martillando un dedo, sino que es mi acción. ¿Qué haría Jesús en esta instancia? Claro, lo de martillarte el dedo, digamos, no vas a tener una cara de felicidad, pero sí a través de una situación como esa, una situación difícil, cómo vos reaccionás y cómo vos trabajás con tu vida ante una situación inesperada. No porque tenés una sonrisa, sino de la manera que vos lo vivís y lo trabajás en tu vida. Mínimo no decir una mala palabra, ¿no? Claro. Y enojarte con todo el mundo, sino tener, ¿no? Hablabas vos, ¿no? Una cosa es tener una sonrisa los domingos, pero otra cosa es vivir como corresponde un martes o un miércoles. Exacto. Y no descartar, sino al contrario, tener en cuenta esto, ¿no? Darnos la posibilidad del error y de reconocer el error. O sea, que el padre de jóvenes o el padre de adolescentes en determinado momento pueda decir, cuando se da cuenta que por ahí fui demasiado, no sé, dije algo o hice algo que mis hijos me vieron y que no está bueno, mi reacción ante esto no fue buena. No sé, me cruzaron un auto cuando iba manejando y abrí la ventanilla y le dije, lo bendije, digamos, tiré una bendición pero potente. Y después los chicos se quedan con eso. Entonces dice, pará, mi viejo no actuó como habla o como dice que debe actuar. Si eso nos pasó, y permitámonos que eso pase, que nos pase, o sea, no nos sintamos, o sí, sintámonos mal, pero no se acabó todo. Es cuestión de decir, hijo o hija, perdóname, actué mal. Ese decir, bueno, me equivoqué, te reté por algo que pensé que estaba mal y ahora me doy cuenta que tu intención fue otra, fue una buena intención. O me equivoqué cuando le hablé así a mamá. O me equivoqué cuando le contesté mal a esta persona en la calle, o no fui atento o empático, lo que fuera, ¿no? O no le di ese billete a esa persona que estaba pidiendo en la calle. Eso de pedir perdón también es una forma importante en el liderazgo. Claro, y comento, ¿no? Intervengo un poco. Si en la Biblia nos enseñan a pedir perdón, perdonar, es porque el Señor ya está sabiendo que debemos practicarlo a través del error que cometamos. Nos está dando la herramienta para tener una vida práctica por sobre el error que el Señor sabe que vamos a cometer, para aprender y crecer y aún más enseñar, ¿no? Mirarlo desde ese lado también. Sí, de hecho, bueno, ahora porque hablamos de esta instancia que es la del perdón, ¿no? Pero a mí me gusta mucho cuando habla que, no recuerdo ahora si es Colosenses o Gálatas, no estoy hablando de los frutos del Espíritu, sino cuando habla
que tenemos que vestirnos de Cristo, amabilidad, mansedumbre, fe, piedad, y hace una lista, y a lo último de la lista habla del perdón. Dice que perdonándonos unos a otros. Y eso es fundamental, porque yo entiendo que el perdón es como la caja de herramientas en la casa. O sea, es la última, digamos, cuando ya falló la mansedumbre, cuando se me fue la mansedumbre y me enojé, o cuando se me fue, no sé, el hablar calmo y grité, o cuando se me fue, no sé, cualquier cosa, la piedad, la fe, recurrir al perdón. El perdón está hoy último en la lista para que, digamos, si falló todo esto, incluso si falló el amor, porque en la lista está el amor, si falló la paz, si falló el amor, bueno, la última herramienta es el perdón. Si estamos hablando, ya que lo mencionaste, lo busqué en Colosenses 3, Ahí está. 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Vístanse del amor, en el versículo 14. No, pero creo que en el 13. En el 13. Y perdonándonos unos a los otros. Es que a veces falla, a veces nos falla la humildad, a veces nos falla la mansedumbre, la benignidad, nos fallan estas cosas. Y nos pueden fallar, es lógico que nos pueden fallar. Pero está el plan, plan que sigue. El plan que sigue, que no es el plan B. No es el plan B. El plan de Dios, el plan A siempre fue el perdón. Él practicó el perdón y dice que nosotros también tenemos que practicar el perdón. Y esto en el trabajo con la juventud habla mucho. Habla mucho de quién es su papá, de quién es su mamá, de quién es su referente dentro de la iglesia, que no siempre por ahí puede ser el encargado de jóvenes, o por ahí es otro joven, otro hermano mayor, y que ellos puedan ver, identificar estas cosas y decir, bueno, esto que está haciendo está bueno, porque me está mostrando a Cristo en esta actitud, en esto que está hablando. Excelente. Bueno, para los que se van conectando, este es el programa de Pastor a Pastor, el programa del Consejo Unido de Pastores de Esteban Echeverría, acompañándote todos los lunes, luego de las 17 horas, durante una hora aproximadamente te acompañamos. Mi nombre es Carlos Samuel Mancilla, soy pastor de la ciudad y tengo el privilegio de estar todos los lunes representando un gran equipo que está detrás o delante mío, y yo soy el que está detrás y que ven el rostro acá, como más les guste. Quería leer algunos mensajes que fueron llegando. Fuentes Mauro dice: gloria a Dios por los pastores. Silvia de Orellano dice: buenas tardes pastores, bendiciones. Paula dice, Paula Pared de Mansilla: el Señor les bendiga. El gran desafío de este tiempo es aprender a conectar emocionalmente con los jóvenes, ya que la virtualidad les ha enseñado que esta es la única manera de conectar. También, ¿no? Interesante. Jael Salas dice: hola, buenas tardes hermanos, el Señor les bendiga desde Junín, Buenos Aires. Gracias por escucharnos, Jael, y gracias por decirnos de dónde estás, porque sé que varios hay de distintos lados. A veces leemos mensajes, pero no sabemos hasta dónde llegamos. Sabemos que llegamos muy lejos, como Sandra Chavarría, que dice: buenas tardes, Dios les bendiga, siempre es una bendición escucharlos. Ella está desde Francia, ¿no? Desde París. Así que gracias, Sandra, por estar ahí. Se me fue. León Santiel dice: hola, bendiciones hermanos, soy Oscar Serra. ¿Cómo estás, Oscar? Dios te bendiga. Andrea Álvarez dice: buenas tardes, Dios nos bendiga. Alicia Amat dice: buenas tardes, bendiciones. Casta Piedra dice: aún en nuestra humanidad es predicado el Evangelio, cuando reconocemos nuestra humanidad y la necesidad del estilo de vida del reino de Dios. Bueno, hasta ahí los mensajes, si siguen mandando los estaremos leyendo. Gracias por estar ahí. No quiero que se me escape lo siguiente, Sergio.
Bueno, estamos hablando con Sergio Rosales el día de hoy, pastor de jóvenes, y hablando de lo que es la juventud. Una de las cosas que vos mencionabas, ¿no? De lo que es la verdad relativa, la posverdad, donde, bueno, es lo que vos me decís, pero no es lo que yo pienso. Y también mencionabas, ¿no? El pecado. Es decir, bueno, esto está mal. ¿Pero por qué está mal, no? Porque para mí no es tan mal. Y creo que el pecado es central en el Evangelio de Salvación, ¿no? Porque el que no reconoce sus errores, su pecado, su vida pecaminosa, no puede entender que la salvación es para él, ¿no? La salvación justamente es la contraposición al que todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y porque sabemos que somos pecadores, sabemos que necesitamos un Salvador que nos rescate, que nos salve y que nos redima, ¿no? Cuando vos decías vestidos, hablando de Colosenses, vestidos de esto, justamente es despojarnos o sacarnos las ropas de pecado y ponernos la ropa de Jesucristo, ¿no? Y no quería dejar de mencionar esto, de que aceptar que somos pecadores también es aceptar que necesitamos un Salvador y la salvación, ¿no? Y mal que les pese a algunos que no hablen de estos temas, ¿no? Del pecado, si no aceptamos que somos pecadores, no podemos aceptar que necesitamos de un Salvador, ¿no? Ariel Cabersachi, Alicia Amat dice Lomas de Zamora presente, Noemí, Marcela Noemí Sachs dice: ¿cuántas cosas podríamos decir, no? Si en la palabra tenemos todas las herramientas y Jesús mismo vino y vivió como nosotros, para que tomemos su ejemplo de vida. Oramos para que los jóvenes tomen en este ejemplo de vida. Ariel Cabersachi dice: buenas tardes, qué bendición poder escucharlos desde Guernica. De a poco nos vamos acercando, ¿no?, al fin del programa. No sé si querías decir algo, porque yo estaba hablando y vi que estabas ahí como... No, que bueno, sí, lo que mencionabas recién, hablabas del pecado, y sí, el pecado, digamos, si no entendemos, si el ser humano, la persona, independientemente de la edad que tenga, si no entiende qué es el pecado y por qué necesita de Cristo, es como la persona, no sé, que, digo, por ejemplo, el diabético que va al médico, le diagnostican la diabetes y le dicen: vos tenés que a partir de ahora tomar esta pastilla, pero no entiende por qué. Entonces no puede encontrar una solución, no puede encontrar el remedio, digamos, para este problema que está teniendo. No entender el pecado es lo peor que pueda haber para la persona. O sea, no reconocer el pecado o no saber qué es pecado es cerrar la puerta de la salvación. Ayer en el mensaje del domingo, quien predicó habló sobre el pecado y explicó lo que muchos saben, ¿no? Lo que significa pecado, que es errar al blanco. Yo puedo acá, no sé, contra esa pared poner un blanco y tirar un dardo, y mi puntería no es buena y va a caer a un costado. Entonces eso es pecado, porque es errar al blanco. Eso es pecado, y eso hasta podríamos decir que es, digamos, esperable que alguien que no está práctico tire y erre. Pero cuando yo tiré y erré, y el dardo dio en aquel borde, en la esquina, y yo descolgué el blanco y lo cambié de lugar para que ahora sí esté en el blanco, ese es el problema. Porque ya hablamos de perversión. Cuando yo a lo que estaba bien, digamos, al blanco, lo cambio de lugar para decir: yo estoy haciendo las cosas bien. Yo di en el blanco, no, pero vos le erraste, no, pero yo ahora puse el blanco acá y ahora el blanco está en otro lugar. Entonces ahora las cosas están bien. Pero, digamos, ese es el problema. Cuando yo al pecado lo naturalizo y digo: pero no está mal. Lo que hice fue correr el blanco del lugar y ahora está bien. Ahora di en el blanco, pero no es al lugar donde yo apunté. Claro, sí. Y justo me acordaba mientras vos comentabas un ejemplo que una semana atrás me decían: alguien que organizaba partidos de fútbol, no voy a decir el nombre, cuando era joven, sí. Jugaban y él organizaba los partidos, y a veces cuando pateaban él estaba de un lado y corría el arco para que entre.
¿no? Claro. No, pero ¿fue gol o no fue gol? No, pará, vos corriste el arco. Claro. Entonces, una cosa es no aceptar las reglas de la salvación y otra cosa es querer modificar las cosas a mi conveniencia, sabiendo que con eso no voy a llegar al fin de la salvación. Por más que yo quiera modificar a mi conveniencia, lo modifique, ¿no? Es un poco la historia de David y de Saúl, ¿no? Hasta David hizo un pecado, si se quiere, más grave que el de Saúl, porque Saúl en definitiva ¿qué hizo? Fue llevarse unas ovejas que Dios le había dicho que no se llevara. Pero David se quedó con la mujer de otro e hizo matar, propició la muerte del esposo de esa mujer. ¿Por qué Saúl no fue perdonado, y fue, mejor dicho, desechado? ¿Y por qué David sí? Y Dios dice, este es un hombre conforme a mi corazón, de acuerdo a lo que yo digo que tiene que ser una persona. Porque Saúl corrió el blanco del lugar. Él dijo, yo hice, pero sí hice mal, pero con la intención de que esto sea para Dios. Él corrió el blanco del lugar. Pero David dijo, no, está mal, yo hice mal. Y escribió, de repente escribió el Salmo 51. El profeta lo amonestó, le dijo, vos hiciste esto, y ahí nomás se tiró, no sé si a la cama, al piso o qué, se fue a la compu y escribió el Salmo 51. Tremendo salmo donde él reconoce su pecado. Pero él, un hombre conforme al corazón de Dios, una persona conforme al corazón de Dios, no es una persona que no peca, es una persona que cuando peca dice, no, me equivoqué, el blanco estaba ahí y yo tiré allá, entonces no voy a correr el blanco del lugar, el blanco sigue estando acá. Sí. Pequé, hice mal, está diciendo, necesito un salvador. Necesito un salvador. Si no hay pecado, no hay necesidad de salvador. Exacto. Bueno, vamos terminando ya el programa. La verdad que un programa interesante con unas temáticas muy buenas que yo sé que te van a servir de herramienta, así que por favor, si no empezaste desde el principio, escuchá este programa que va a ser de gran bendición. Este programa es el programa de Pastor a Pastor, el programa del Consejo Unido de Pastores de Esteban Echeverría, y te acompañamos todos los lunes a partir de las 17 horas, unos minutos más tarde. Durante esa hora te acompañamos para que puedas escucharnos, tener herramientas, una palabra de bendición, poder saber qué es lo que hacemos desde la pastoral en la ciudad, y también a todos los que escuchan el programa poder ser de gran bendición. Así que bueno, mi nombre es Carlos Samuel Mancilla, estoy todos los lunes para acompañarte y decirte que el Señor tiene grandes propósitos para tu vida, ahí estés donde estés. Así que agradecemos a Sergio Rosales, quien nos ha acompañado hoy y que lo hemos invitado para poder hablar sobre los jóvenes. Así que Sergio, si tenés 30 segundos para despedirte o algo que quieras decir. No, solamente agradecer la invitación, fue la verdad que fue cómodo, fue una charla de amigos esto, así que agradecerte por la invitación, muchas gracias. Bueno, gracias Sergio, nuestro invitado, así que vamos a terminar como siempre con una oración, así que acompáñame a esta oración. Padre, gracias por este encuentro, esta oportunidad de estar. Gracias porque podemos aprender y desarrollarnos para poder avanzar con grandes desafíos, en este caso para este gran 2003 que seguramente tendremos grandes bendiciones. Gracias por todo, Padre, que podamos disfrutar de lo que resta del día, y agradecemos por esta radio que nos da este espacio. Amén y amén. Así que gracias, nos vemos el próximo lunes. Gracias Sergio, el próximo lunes nos vemos a partir de las 17 horas.